Hola, este es el video de la clase número 12, números enteros y divisibilidad, de la asignatura Álgebra de Licenciatura en Ciencia de Datos y Álgebra 1 de Licenciatura en Matemática Aplicada de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy vamos a hablar de números enteros y divisibilidad. Entonces comenzamos con la definición, ya vimos los reales y los naturales. Ahora vamos a decir que un número se dice entero si es o bien el número cero, o es natural, o es el opuesto de un número natural. Entonces esa es la definición. Y al tener que puede ser una de tres posibilidades, podemos escribir los enteros como la unión de tres conjuntos. Los naturales, el conjunto del cero y el conjunto ese n menos, donde n menos son los números reales tales que su opuesto es un número natural. Así solemos escribir los enteros de esta forma. De este lado los naturales, de este lado aquí el cero y aquí los opuestos de los naturales. N menos el cero y n, vamos a poner así, todos como conjuntos. Muy bien. La primera observación o propiedad o teorema es que si sumo dos números naturales, dos números enteros, obtengo un entero, y si los multiplico también. Vamos a hacer la demostración de que la suma de números enteros da siempre un entero, a partir de esta definición, y la multiplicación se las dejo para pensar a ustedes. Entonces, vamos a comenzar, tendríamos que analizar varios casos, vamos a comenzar juntando los casos de la siguiente manera. Si m, estamos siempre bajo la hipótesis de que n y m son enteros. Entonces, por ejemplo, si m es el entero 0, en este caso, entonces voy a abreviar usando la flechita. Entonces, m más n es 0 más n es igual a n, por la propiedad de que 0 es el neutro para la suma. Por lo tanto, este n, como es un número entero por hipótesis, implica que m más n es entero. Y de la misma manera, si n igual a 0, m más n es igual a m más 0, que es igual a m, es también un entero, por lo tanto, m más n es un entero. Entonces hemos demostrado que si alguno de los dos es 0, la suma da 0. Entonces vamos a escribirlo así en palabras. Si alguno de los términos es el 0, no, la suma da 0, dije hace un ratito, lo que quise decir es la suma es un entero. Bien, ese es el primer caso. Ahora, supongamos que uno de ellos, que son los dos positivos. Si m es positivo y n es positivo, quiere decir que m y n son los dos números naturales, y por lo que vimos cuando estudiamos los números naturales, m más n también es un número natural, y entonces m más n, por esta definición, m más n está contenido en los enteros, podemos escribirlo así. Por lo tanto, m más n es un entero. El siguiente caso, en orden de dificultad, es el caso en que m negativo y n también negativo. Son los dos negativos. Si los dos son negativos, m más n es menos m más menos n. Y menos m y menos n son naturales. Entonces vamos a escribirlo un poco más ordenado. Si los dos son negativos, menos m es natural. Menos n es un número natural, y entonces menos m más menos n, vamos a escribirlo así, es un número natural. Pero además, m más n
es menos m más menos n. Esa es una propiedad que vimos que vale para todos los números reales cuando aprendimos lo que era el opuesto de un número. Y usando, si quieren, la propiedad distributiva, multiplicando por menos 1. Bueno, hay muchas formas de ver que esto es cierto. Ahora, y este es un número natural, por lo tanto, m más n pertenece a los naturales, a los opuestos de los naturales, que están de nuevo contenidos en los enteros. Entonces, en el caso en que 1 es 0, hemos probado que la suma es un entero. En el caso que los dos son positivos y los dos son negativos, estamos probando que la suma es un entero. Nos faltaría ver el caso en que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, falta el caso ahora si n es positivo y m es negativo. Entonces, aquí podría ocurrir que m, por ejemplo, sea exactamente menos n. Y en ese caso, entonces m más n es exactamente 0, porque menos n quiere decir que m es el opuesto de n, y el 0 es un entero. Perfecto. Ahora puede ocurrir, ¿cuál es el negativo? M. ¿Cómo hacemos la suma? Cuando tengo que sumar n y m y uno es positivo y el otro es negativo, uno se fija los casos si el valor absoluto, si n que es positivo es mayor que el valor absoluto de n. En ese caso, uno hace n más m es igual a n menos m. Pero menos m, como m es negativo, vamos a escribir acá que menos m es un número natural. Entonces menos m es un número natural, y es el valor absoluto de m, por lo tanto lo vamos a escribir acá. Y entonces estoy restando un número natural menos otro número natural que es menor. Entonces eso ya habíamos visto cuando estudiamos los números naturales, que era un número natural. Y por lo tanto, como está contenido en los enteros, tenemos que n más m es un número entero. Y el último caso sería en caso en que n es menor que el valor absoluto de n. Entonces, cuando hagamos m más n, nos va a dar un número negativo de nuestra experiencia, ¿no? Este menos m es de nuevo, el valor absoluto es menos m. En ese caso, n más m, ¿no? Piensen el caso si quieren que n es 8 y m es menos 10. ¿Cómo se hace n más m? Que es 8 más menos 10. Bueno, lo que uno hace es decir, bueno, 10 menos 8, menos 8 más 10, que me da 2, y después le pongo un menos. ¿No? Eso es lo que uno hace como aprendió a sumar números probablemente negativos y positivos en la escuela primaria. Bien, entonces en ese caso, n más m, lo que uno escribe es menos, el n es el que pongo como menos n, más m. Y ahora estamos, perdón, más menos m, si no estaría mal esto. Y ahora tengo el caso en que este es un número natural, y este es un número que está en n menos, pero se cumplen como las hipótesis de la línea anterior. Voy a borrar todo esto. Y por lo tanto, esto ahora es un número natural, y este número que está acá pertenece a n menos, que está contenido en los enteros. Bien, esta demostración es un poco aburrida, si quieren, pero les recomiendo tratar de poner pausa, revisarla y ver si la entienden, y si no la entienden, después consultarnos. Entonces, de esta manera uno demuestra, puede haber otras maneras, hemos analizado casi todos los casos, nos faltaría analizar el caso en que m es mayor que 0 y n negativo, pero es exactamente lo mismo que está acá arriba, cambiando m por n. Entonces, ponemos acá, es análogo.
Bien, entonces a partir de ahora ya sabemos que la suma de enteros es enteros y la multiplicación se hace de manera similar analizando casos y se las voy a dejar para que la piensen ustedes. Entonces a partir de ahora ya vamos a saber que la suma y la multiplicación de enteros da enteros. Eso es una cosa importante porque entonces podemos trabajar los enteros con la suma y la multiplicación sin necesidad de recurrir a los racionales, a los irracionales o a otros números que no estén en nuestro universo. Podemos trabajar con conjunto universal de los enteros. Bien, entonces, ahora podemos considerar el conjunto de los enteros con la suma, la multiplicación, el 0 y el 1 como elementos destacados y el orden como una estructura. Es una estructura que se llama una estructura algebraica que cumple, ¿qué cumple la suma? Bueno, es conmutativa, asociativa, 0 es el neutro y todo elemento posee un inverso aditivo. Eso es lo que agregamos comparado con los naturales, agregamos que tiene un neutro y que todo elemento tiene inverso aditivo. La multiplicación es conmutativa o el producto, asociativa y uno es el neutro. Eso es lo mismo que los enteros, que los naturales. Se satisface la propiedad distributiva, lo mismo que los números naturales. Y menor o igual es un orden total y compatible con las operaciones. Vamos a aprovechar a repasar qué quería decir compatible con las operaciones. Compatible con las operaciones quería decir que si A es menor que B, ¿no? A, B y C enteros, entonces A más C menor que B más C. Y ese tipo de desigualdades hemos usado mucho ya en muchos razonamientos, con reales y con naturales, y las seguiremos usando ahora, aprovechando que los resultados dan enteros. Y la otra es que si A, B y C son naturales, y C es positivo, entonces A por C, perdón, me faltó decir que A es menor que B y C mayor que 0, entonces A por C es menor que B por C. El orden se mantiene, decimos. Y ya que estamos para repasar, si A, B y C son, perdón, acá eran enteros, y C A menor que B y C es mayor o igual que 0, entonces A por C va a dar menor o igual que B por C, porque podría ser el C0 y en ese caso los dos resultados dan iguales. Y si el C es negativo, cambia el orden de la desigualdad. Muy bien, repasado este concepto, vamos a hacer una línea más como me gusta a mí. Eso era la compatibilidad. Repasado este concepto, vamos a decir que Z es lo que se llama un anillo conmutativo. Conmutativo, bueno, un anillo conmutativo porque tiene la suma y la multiplicación, que son conmutativas asociativas con el elemento neutro, y que la suma tiene inverso aditivo. Y es totalmente ordenado porque si tomo dos números siempre puedo decir cuál es el más grande de ellos o que son iguales. Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué no es un cuerpo? Los reales eran un cuerpo. ¿Por qué este conjunto no es un cuerpo? Bueno, no es un cuerpo porque no es cierto. ¿Qué propiedad nos está faltando? No es cierto que todo elemento no nulo tenga inverso multiplicativo. No ser cierto que todo elemento no nulo tenga inverso multiplicativo, resulta que no es un cuerpo. Le falta ese último axioma de los cuerpos. ¿Cuáles son los números que tienen inverso multiplicativo dentro de los enteros? Los dejo pensar un poquito antes de pasar a la siguiente diapositiva. Si yo miro 2 a la menos 1, me da el número 1 medio, que no es entero. Si miro 3 a la menos 1, me da el 1 tercio, que no es entero. Si hago 1 a la menos 1,
me da 1, por suerte, porque es el neutro de la multiplicación, que sí es entero. Si hago menos 1 a la menos 1, también me da menos 1, porque menos 1 por menos 1 da 1, que es entero. O sea, el 1 y el menos 1 tienen inverso multiplicativo dentro de los enteros. Sin embargo, el 2 y el 3 no. ¿Qué pasará con los otros números enteros? Bueno, piensen un ratito, ponen pausa si quieren. La respuesta está en la diapositiva que sigue. Dice lo siguiente esta diapositiva. Dentro del anillo Z, los únicos elementos que tienen inverso multiplicativo son 1 y 1. 1 y menos 1. O sea que ni el 2, ni el 3, ni el menos 8, ni el menos 10, ningún otro entero tiene inverso multiplicativo. Por lo tanto, no podemos definir el cociente de números de enteros en general, solamente a veces vamos a poder. Por eso se pone interesante estudiar la divisibilidad en los enteros. ¿Cuándo podemos dividir un número por otro? Entonces vamos a ese concepto ahora. Sean m y n dos números enteros, con n distinto de 0, estoy tratando de dividir m por n. Entonces, vamos a decir que n divide a m, y se escribe n barrita vertical m, si existe un entero k, tal que n por k es m. Entonces, miremoslo de nuevo. ¿Puedo dividir m por n? Si lo puedo dividir, quiere decir que el m era m por k. O sea, si divido m por n, me va a dar k. Es decir, si al hacer la división me da un número entero, quiere decir que n divide a m. Si hago m sobre n y me da un número entero, n divide a m. ¿Sí? Si m sobre n da como resultado un entero, entonces n divide a m. Y se lee n divide a m. Ahí está. También se dice, otra forma, que n es divisor de m, o que m es divisible por n, se puede dividir por n. Y también se puede decir que m es múltiplo de n. M es múltiplo de n, eso es lo que más se ve acá, que m es n por algo más. Es múltiplo de n, pero siempre hablando de enteros. Y en esta definición es importante tener en cuenta que estamos partiendo de que queremos dividir por un número distinto de 0, porque por 0 ya sabemos que no se puede dividir. Bien, ahora vamos a masticar un poco este concepto y a trabajarlo en algunos ejemplos. Entonces, acá dice n divide a m si existe un k entero que satisface n por k igual a m. Entonces nos preguntamos, ¿4 divide a 8? La respuesta depende de si existe, la vamos a escribir de nuevo la pregunta, ¿existe k entero tal que 4 por k igual a 8? ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar el m por 8 y el n por 4. Es cuestión de ser cuidadoso en el orden acá de las letras. Y entonces, ¿es cierto que 4 divide a 8? ¿Existe un número entero que 4 por k, un número entero k tal que 4 por cada 8? La respuesta, como todos se dieron cuenta, es sí. K igual a 2 da 4 por k igual a 4 por 2 igual a 8. Genial, 4 divide a 8. Vamos a hacer otro ejemplo más. Menos 3 divide a 8, lo escribo como pregunta. ¿Existe k entero tal que menos 3 por k es igual a 18? A ver, piensen un poquito. ¿Cuál es el k? Yo sé que 3 por 6 es 18, o sea que 3 divide a 18. ¿Será cierto que menos 3 divide a 18? Muy bien, acertaron. La respuesta es sí. K igual a menos 6 da menos 3
por K igual a menos 3 por menos 6 igual a 18. Genial. Y ahora podemos hacer, antes de pasar a esto, uno podría, esta es la respuesta larga porque estamos aprendiendo, pero la respuesta corta habría sido directamente sí, porque 18 es menos 3 por menos 6, ¿no? Esta la hice larga porque estamos aprendiendo el concepto, estoy traduciendo esta pregunta a una forma un poquito más concreta para ir aprendiendo. Pero la respuesta puede ser directamente así. Sí, porque 18 es menos 3 por menos 6. Entonces ahora pregunto, ¿3 divide a 0? Atención, habíamos dicho que el divisor no podía ser 0. El n en este caso es 3 y el m es 0. Del m no dijimos nada, si podía ser 0 o no. Entonces la pregunta la voy a hacer una vez más larga. ¿Existe un k entero tal que el n es 3, 3 por k me da 0? ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay un número entero que multiplicado por 3 me da 0? Sí, k igual a 0 da 3 por k igual a 3 por 0 igual a 0. Genial. ¿Eh? La respuesta corta es sí, 0 es 3 por 0. Así de cortito. O sea que el 3 divide a 0. Ojo que no estamos haciendo 3 dividido 0, estamos haciendo 0 dividido 3. Menos 3 se divide a 0. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es cierto que puedo escribir el 0 como menos 13 por algo? Sí, por 0. Por lo tanto, sí. Sí, porque 0 es menos 13 por 0. Si tomo un n cualquiera entero que no sea nulo, porque no puedo dividir por 0, ¿es cierto que n divide a 0? Y la respuesta, ¿cuál es? A ver, veamos, ¿puedo escribir 0 como n por algo? Sí, n por 0 da 0. Entonces, sí, porque 0 es n por 0. Así que atento con esto. No se puede dividir por 0, pero el 0 sí se puede dividir por cualquier número no nulo y siempre la respuesta da 0. Es decir, que 0 es divisible por n para todo n entero, excepto el 0. Entonces le podemos hacer un recuadro, si nos queda. Y lo vamos a emparejar, que no logro escribir derecho. Otra forma de decirlo, 0 es múltiplo de n para todo n en z. O n divide a 0 para todo n en z, excepto el 0. Muy bien. Sigamos viendo ejemplos, alguno que no sea divisible. 4 divide a 15. Bueno, ya saben que 4 por ningún número da 15, ningún número entero da 15. Entonces, ¿cómo uno se queda tranquilo de que es correcto que 4 no divide a 15? Entonces, la respuesta es no. Uno dice, bueno, 4 por 4 es 16, que es mayor que 15, y 4 por 3 es 12, que es menor que 15, ¿no? Ahí uno se da cuenta que si paso del 3 al 4, nunca puedo dar 15. Entonces lo que uno puede decir es que si k es mayor o igual que 4, entonces 4 por 4 es mayor o igual que 16. ¿No? Vamos a hacerlo despacito. Utilizando la compatibilidad, 4 por 4 es mayor o igual que 4 por k. Perdón.
Si k mayor o igual que 4, multiplico esto por 4. Entonces me queda 4 por k mayor o igual que 4 por 4, que es 16. Y si k es menor o igual que 3, entonces 4 por k es menor o igual que 4 por 3, que es 12. Entonces, nunca, no existe un número entero k tal que 4 por k sea igual a 15. Porque los resultados dan o más grande que 16 o menor que 12, nunca puede dar 15. Entonces, atentos que acá yo tomé esta desigualdad k mayor o igual que 3, y la multipliqué por 4, que es positivo, por eso el signo no cambia. Y esta desigualdad k menor o igual que 3, y la multipliqué también por 4, que es positivo, y el signo no cambia. Bien. Ya vimos ejemplos de cuando se divide y un número divide a otro y no. Entonces ahora vamos a ver un nuevo concepto. Si están un poco abrumados, ponen pausa, descansan un ratito y después siguen. Muy bien, ahora vamos a ver esto que está acá arriba, es la definición de lo que quiere decir que n divide a m, no hay nada nuevo ahí. Pero la definición nueva que está en esta diapositiva es el conjunto de los divisores de n. Entonces, el conjunto de los divisores de n lo escribimos div y entre paréntesis n. El conjunto de los divisores positivos de n se denota div supramás de n. Entonces podemos hacer algunos ejemplos. Si pongo divisores del número 6, ¿cuáles son los números que dividen al 6? Bueno, el 1 divide a 6, porque 6 por 1 igual a 6. El menos 1 divide a 6, porque menos 6 por menos 1 da 6. ¿El 2 divide a 6? Sí, porque 3 por 2 es 6. ¿El menos 2 divide a 6? Sí, porque menos 3 por menos 2 da 6. ¿El 3 divide a 6? Sí, porque 2 por 3 da 6. Y el menos 3 también, porque menos 2 por menos 3 divide a 6. Entonces 3 y menos 3. ¿Y hay más divisores? A ver si acá yo voy acomodando mientras ustedes piensan un poquito más. La respuesta es sí, hay más divisores. Y están escritos en la pantalla. Son estos. Este 6 y el menos 6. Porque 6 lo puedo escribir como 1 por 6. Por lo tanto, el 6 también es divisor. Y también menos 1 por menos 6. 6 y menos 6. Una forma más breve de escribir los divisores, como siempre está, que hay un número, está supuesto, podemos escribirlo así: más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Y los divisores positivos del 6 son 1, 2, 3 y 6. Bien, y pueden entretenerse pensando distintos ejemplos de divisores. Podemos hacer algunos más. Esperen que voy a agregar una hojita acá. Vamos a decir, por ejemplo, cuáles son, lo podemos hacer sin escribir, los divisores del 8. Bueno, el 1 siempre está, el 2, el 4 y más menos 8. Y los divisores positivos del 8 son el 1 y el 8. ¿Cuáles son los divisores del 0? Dijimos que el 0 se podía dividir por cualquier número. El 0 es divisible por cualquier número. Entonces, los divisores de 0 son todos los naturales, unión los naturales, los opuestos de los naturales. Y los divisores positivos del 0 son todos los naturales.
¿Cuáles son los divisores del 1? El 1 es muy chiquito, entonces si lo tengo que dividir por algo menor en general, solamente lo puedo dividir por 1 o por el -1. Entonces los divisores positivos del 1 son más menos 1. ¿Cuáles son los divisores del 13? Bueno, el 13, si lo quiero dividir por algún número entero, si no es 1 o 13, me da que no es entero. Por lo tanto, los únicos divisores del 13 son el más menos 1 y el más menos 13. Y los divisores positivos del 13 son el 1 y el 13. Muy bien. Entonces, como vimos en ese ejemplo, para cada, en esos ejemplos que vimos recién, para cualquier número entero, siempre el 1, menos 1, el n y el menos n son divisores, tanto del n como del menos n. Y eso es un teorema que vale en general. Lo que estamos diciendo es que en este teorema estamos diciendo dos cosas, que si n es entero, entonces 1 pertenece a los divisores de n, menos 1 pertenece a los divisores de n pertenece a los divisores de n, y también menos n vamos a obtener. Todos esos son divisores de n. ¿Por qué es 1 divisor de n? Y porque n es 1 por n. ¿Por qué es menos 1 divisor de n? Porque n es menos 1 por menos n. Siempre puedo encontrar el numerito que me falta acá para que multiplicado me dé. ¿Por qué n es divisor de n? Porque n es n por 1. ¿Y por qué menos n? Porque n es menos n por menos 1. Siempre vienen de a pares los divisores. El 1 con el n, porque n por 1 me da n. Esa es la primera parte de este teorema. Y la segunda es que los divisores de n son los mismos que los divisores de menos n. Porque, bueno, esto se demuestra como si n es k por l, un producto de dos números enteros, entonces menos n es menos k por L. Entonces, si L es divisor de n, L también es divisor de menos n. L divide a n si solo si L divide a menos n. Lo divide de una forma breve y eso es lo que quiere decir que el conjunto de divisores es el mismo. Muy bien, algunas observaciones más. El conjunto de divisores de 1, que por este teorema es igual al conjunto de divisores de menos 1, es el conjunto que tiene solamente al 1 y al menos 1. Eso lo vimos en un par de diapositivas atrás. Ahora, si el n no es el 1 ni el menos 1, si tomo un número entero que no es ni 1 ni menos 1, entonces 1, menos 1, n y menos n son 4 números distintos. Y por lo tanto el conjunto de divisores tiene por lo menos esos 4 números. Tienen por lo menos 4 elementos. Y el conjunto de divisores del 0 son todos los enteros excepto el 0. Eso ya lo habíamos observado hace un ratito. Bien, seguimos un poquito más con los divisores. El valor de la función valor absoluto ya lo habíamos visto, con dominio en R y con dominio en R, pero también la puedo definir en los enteros. ¿Por qué? Porque fíjense cuál es la definición. Si tomo la misma definición que tengo acá arriba, la copio acá abajo, y digo, bueno, si el x es un entero positivo, o sea, si es un natural o cero, defino valor absoluto de x como x. Por lo tanto, si x es entero, valor absoluto de x es entero, en el caso en que es mayor que 0. Y si x es negativo, menos x, si es un entero, menos x quiere decir que es un natural,
y por lo tanto también es un entero. O sea que en cualquiera de estos dos casos, este y este, cada vez que x es entero, el valor absoluto de x es entero. Entonces, puedo trabajar tranquilamente con valor absoluto y saber que sigo trabajando con enteros, ¿no? El valor absoluto, que si escribo raíz cuadrada de x, y x es entero, no puedo asegurar que raíz cuadrada de x es entero. Esta es una función que se me sale de los enteros. En cambio, para el valor absoluto sí puedo asegurar esto. Entonces pienso en la función valor absoluto como una función de los enteros en los enteros. Bien, entonces veamos algunas propiedades más de los divisores. Algo que estuvo un poco implícito en algo que dije antes es lo siguiente. Si tengo que x divide a y, entonces el valor absoluto de x divide al valor absoluto de y. Fíjense. O sí, solo sí en realidad. Entonces vamos a ver si podemos pensarlo. Si x divide a y, quiere decir que existe un entero tal que y es x por k. Ahora, ¿qué quiere decir que valor absoluto de x divide a valor absoluto de y? Quiere decir que existe un entero, L, tal que valor absoluto de y es valor absoluto de x por L. Sacando el caso en que y se hace, bueno, si y es 0, L es 0 y k es 0. Y si y es distinto de 0, este L es positivo, y es justamente el valor absoluto de k, porque valor absoluto de x es también valor absoluto de x por valor absoluto de k. Entonces, acá se ve que L es el valor absoluto de k, entonces, si el valor absoluto de x divide al de y, x divide a y y viceversa. Pero bueno, entonces esto si tengo números, alguno positivo, otro negativo, y quiero saber si uno divide al otro, directamente le tomo el valor absoluto y me fijo en los positivos sin preocuparme por el signo. Esta es otra propiedad importante que nos dice que los divisores de un número, excepto los divisores del cero, que son todos los enteros, ¿no? Vamos a escribir acá entre paréntesis, los divisores del cero son todos los enteros excepto el cero. Pero si tomo los divisores de x, con un x distinto de 0, esta afirmación lo que nos dice es que el valor absoluto de, perdón, los divisores de y, acá, perdón, siempre estábamos dividiendo por x, acá estoy dividiendo x dividido x, ¿no? Aunque está escrito al revés. Entonces, si el y era 0, los divisores son todos los números enteros excepto el 0. Si el y es distinto de 0 y x divide a y, lo que me dice esto es que el valor absoluto de x es menor o igual que el valor absoluto de y. Entonces, si estoy pensando los divisores del 480, van a ser todos números cuyo valor absoluto está entre 1 y 480. Podría ser el 480, justamente es, pero todos son más chicos. Si miramos los ejemplos que escribíamos acá veíamos que los divisores del 8 eran todos números entre 1 y 8, su valor absoluto. Los positivos, uy, acá está mal escrito, ya que estamos corregimos. Los divisores del 8, los positivos, eran el 1, el 2, el 4 y el 8. Y si tengo algún otro error, seguro que hay algún otro. Pero bueno, acá tengo que los divisores del 6, los positivos, son 1, 2, 4 y 6, 1, 2, 3 y 6. Y si miro el valor absoluto de todos los divisores, siempre están entre 1 y 6. Entonces eso es lo que dice esta afirmación. Porque si, entonces vamos a ver cómo se hace en general y no solamente mirando ejemplos. Yo digo, si x divide a y, entonces valor absoluto de x divide a valor absoluto de y, y entonces quiere decir que el valor absoluto de y es un k por valor absoluto de x. Para, en lugar de escribir acá existe un k, uno puede escribir para algún k entero.
pero es entero y puede ser negativo. No, porque este número es positivo, entonces no puede ser negativo. ¿Puede ser cero? Tampoco, porque estamos suponiendo que y distinto de cero. Entonces, ese k tiene que ser un entero positivo, es decir, un natural. Y como es natural, quiere decir que es mayor o igual que 1, porque es un número natural. Entonces, el valor absoluto de i es igual. ¿eh? Perdón, ahora aprovecho. Como es mayor o igual que 1, multiplico por valor absoluto de x, me queda k por valor absoluto de x mayor o igual que 1 por valor absoluto de x. Pero k por valor absoluto de x es valor absoluto de y, y 1 por valor absoluto de x es valor absoluto de x. Entonces acá demostré lo que quería, solo que escrito al revés. Entonces está bueno. Si tengo que buscar los divisores de un número, tengo que buscar números que en valor absoluto sean más chicos que el valor absoluto del número que tengo. No tengo que pasarme la eternidad buscando entre todos los números grandes, solamente para abajo, digamos. Ahora, fíjense esto. Si x divide a y e y divide a x, entonces tienen el mismo valor absoluto. ¿Y esto cómo se prueba? Bueno, si x divide a y, entonces valor absoluto de x menor o igual que valor absoluto de y. Y si y divide a x, entonces valor absoluto de y menor o igual que valor absoluto de x. Y cuando valen estas dos desigualdades, no queda otra que los números de la izquierda y la derecha sean el mismo. Genial. Hemos probado otra propiedad. Después tenemos un resumen de todas. Esta que viene acá está buena porque nos va a servir para utilizar un poquito la definición, repasar la definición de divisibilidad y está muy útil para problemas de números enteros y de criptografía y demás. Entonces, fíjense lo que dice esto. Si tengo un mismo x que divide a dos números y z, entonces divide a cualquier múltiplo de i más un múltiplo de z. Siempre estamos hablando con enteros acá. Entonces el mismo x divide, puedo multiplicar el i por algo, el z por otra cosa, y si lo sumo todavía el x divide a todo eso. Estoy fabricándome acá, de alguna forma, múltiplos más grandes del x. Entonces veamos, si x divide a y, quiere decir que existe un k1, vamos a ponerle, entero, tal que y es k1 por x. Si x divide a z, quiere decir que existe un k2 entero, tal que y z es k2 por x. Entonces, fíjense, ahora tengo a por i. Bueno, si hago a por i, es a por k1 por x. Y usando la asociatividad, eso es a por k1 por x y eso es un entero. Y cuando escriba b por z es b por k2 por x, que es otro entero. Entonces, a por i más b por z es a por k1 por x más b por k2 por x, y si aprovecho la propiedad distributiva, pero pensada hacia atrás, eso es a por k1 más b por k2. Y ahora fíjense, k1 y a son enteros, por lo tanto es entero. B y K2 son enteros, la multiplicación es un entero, esa cosa que vimos al principio de esta clase. Y por lo tanto esta suma, al ser enteros, también es un número entero. Entonces vemos que A por I más B por Z es igual a un entero por X. Y por lo tanto, X divide a I más BZ. Esta es una herramienta muy útil para algunos de los problemas que vamos a ver en la práctica. Así que, bueno, más allá de la demostración, que es, digamos, la demostración la hice también porque es una manera útil de pensar en algunos de los problemas que tienen que resolver ustedes. Entonces, es esto. ¿Qué quiere decir x divide a y? Que existe un k tal que y es k1. Y después voy juntando los datos y aprovechando para obtener resultados más poderosos. Muy bien.
Este otro también es similar, incluso más fácil que el anterior. Dice, si x divide a y, entonces x divide a y por z, cualquiera sea el z entero. Veamos. Si x divide a y, entonces existe k entero, tal que y es k por x. Esa es la definición de que x divide a y. X es un divisor de y. Si divido por y me da k. Aprovecho a repasar un poquito. Pero entonces si multiplico y por z, y por z es igual a k por x por z. Así. Y ahora haciendo conmutativa, asociativa, conmutativa un par de veces, lo que obtengo es que k por z por x. ¿Están de acuerdo? Este z pasó acá, este x pasó ahí. Para hacer eso usé la asociativa, conmutativa y de vuelta a hacer la asociativa. Y este k por z es un número entero. Por lo tanto, y por z, este y por z que está acá, es un número entero por x. Eso es lo mismo que decir que x divide a y por z. Puede ser que esté yendo muy rápido, si en este momento están un poco perdidos, les recomiendo poner pausa o rebobinar hasta el principio y volver a ver el video si quieren ya en una velocidad más rápida porque van a ver cómo les cae la ficha rápidamente. Y acá hay uno que es un poco una aplicación de uno de los anteriores. Fíjense lo que dice. X divide a y más z y x divide a y. Entonces x divide al z solito. Entonces este y que está acá se lo puedo sacar y va a dividir a z porque el x divide ahí. Vamos a limpiar un poquito. A mí me gusta escribirlo así. X divide a y más z. X divide a y. Entonces, a ver en la diapositiva esta. Si x divide a un número y divide a otro, entonces divide a esto que se llama una combinación lineal de los números. Puedo multiplicar este por un número y este por otro, sumarlos y va a dividir a eso. Entonces, usando eso, uno puede decir x divide a y más z y x divide a y. Entonces, es todo la 10. Bien. Vamos a usar esto. Ya vimos que si x divide a y y x divide a z, entonces x divide a y más bz. Entonces ahora quiero usarlo con esto como y esto como z. Entonces podemos escribir esta que está acá con otras letras. En lugar de y y z podemos poner r y s. Acá en vez de y y z podemos poner r y s. Entonces, este es mi r y este es s. ¿Por cuánto tengo que multiplicar este número y por cuánto este para que al sumarlo me quede solo el z? Entonces digo, x va a dividir a 1 por y más z, ¿sí? Este es el r, este es el a, más menos 1 por z. Este es el b y este es el s de ahí arriba. Entonces, y más z más menos 1 por z es igual, vamos a escribirlo así, x divide a z, porque todo esto me da, perdón, yo quería que me dé, acá era y, este de ahí. Eso me da z, por lo tanto x divide a z. Entonces eso está peor. Lo que uno puede hacer, lo que estoy haciendo realmente es que si x divide a r y x divide a s, entonces x divide a r menos s. Lo estoy restando este menos este, gracias a la de antes. También puedo sumar, puedo multiplicar por cosas y sumar, eso, son todas propiedades. Y acá tengo un resumen de todas las propiedades que hemos demostrado. Pueden poner pausa y aprovechar a escribirlas en su machete para el segundo parcial, o para el parcial que corresponde. Muy bien. Entonces,
Fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos partiendo de que x divide a y en este caso, x divide a y y x divide a z, y entonces el mismo x divide a una combinación. Siempre piensen, en base a esto que está acá arriba, de que en valor absoluto el x, el que divide, es más chiquito, y el y el z, quienes son divididos, son más grandes. Entonces acá lo que tenemos es que si x divide a y y divide a z, divide a cualquier combinación, que va a ser un número como más grande, en general podría ser más chico si los números tienen distintos signos y se restan, pero siempre va a dividir a cualquier combinación de estos. Y lo mismo, si x divide a y, entonces x divide a y por cualquier cosa, porque ahí sí lo estoy haciendo para absolutos más grandes, lo estoy multiplicando siempre por números enteros. Podría ser 0, bueno, si es 0 es chiquito, es 0, pero el único caso en que puede ser más chico. Entonces ahora me pregunto, al revés, si yo sé que x divide a y más z, ¿es cierto que x divide a y o a z? ¿Divide a alguno de los dos? Los dejo pensar un ratito, pueden poner pausa, hacer clic en el botón de pausa y pensar un ratito. Muy bien, supongo que pusieron pausa, pensaron y ahora ponen play para continuar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es cierto que si x divide a y más z, entonces tiene que dividir a alguno de los dos o a los dos? Bueno, la respuesta correcta es no. Ahora que saben que la respuesta correcta es no, pausa de nuevo y piensan un contraejemplo. Si ya pensaron el contraejemplo, ponen play y ven si mi contraejemplo es parecido al que hicieron ustedes. Es muy difícil que hayamos pensado el mismo. La respuesta es no, y entonces un ejemplo sería, por ejemplo, si x es igual a 2, que es un número par, y tanto y como z son impares, y igual a 3, z igual a 15. Entonces, 2 divide a 3 más 15, que es igual a 18, pero 2 no divide a 3 y 2 no divide a 15. Aproveché acá a introducir este símbolo. El divide tachado quiere decir que no divide. Este divide tachado quiere decir que 2 no divide a 15. Y acá yo escribí 2 divide a 3 más 15 igual a 18. Y no hay posibilidad de que confundirse de que 18 es el resultado de esto. Porque 2 divide a 3 más 15 es una proposición que puede tener como resultado verdadero o falso, no da un número. Entonces está claro que este igual se refiere a que 18 es la suma de esto. ¿Está claro eso? Entonces aprovechemos a decir que x divide a y da como resultado verdadero o falso. Es una proposición. No da nunca como resultado un número. Entonces, de esta manera, si uno entiende los conceptos, dice, con esto gana tiempo, no tiene que escribir 2 divide a 3 más 15 porque 3 más 15 es 18 y 18 es 9 por 2. Lo escribe así, compacto, y queda claro. Pero está bueno tomar conciencia de eso, cuando una cosa puede dar como resultado verdadero o falso y cuando va a dar un número. Muy bien, en este caso era fácil. Ahora nos preguntamos, si yo sé que x divide a y por z, entonces, ¿puedo garantizar que x divide a y o x divide a z? Nuevamente, pongan pausa. Esa pausa parece una sonrisa, pero bueno, pongan pausa en el video y piensen un poquito qué les parece. Espero que hayan puesto pausa y que hayan pensado. La respuesta es no. Tampoco puedo, en general, asegurar eso, ¿no? Cuando uno tiene una afirmación, va a ser verdadera si es verdadera siempre. Pero esta no va a ser verdadera siempre. Y un ejemplo que puedo tomar es directamente, hay muchos ejemplos. A ver, ¿puedo pensar uno que dice x igual a 4? No, no me sirve ese. Iba a pensar x igual a 4 y y igual a 4, pero ahí divide a x, ahí. Tengo que encontrar un ejemplo de que x divida al producto, pero no divida a ninguno de ellos. Entonces,
Estoy buscando un ejemplo en que x divide a y por z, pero x no divide a y y tampoco divide a z. Pausa. A pensar. El y y el z se tienen que combinar para que x los divida, pero no puede dividir a ninguno de los dos. Entonces, el primer ejemplo que se me ocurre a mí, x igual a 6, y igual a 2, z igual a 3. Este es un ejemplo que cumple que x divide a y por z, porque y por z da 6. 6 divide a 6, pero no divide a ninguno de los dos. Otro ejemplo, sigamos con el x igual a 6. Y igual a 8, que es 2 al cubo, y z igual a 9, que es 3 al cubo. ¿Cuánto es y por z? 9 por 8, 72. 72 es 6 por 12, si no me equivoco al hacer la cuenta. Por lo tanto, 6 divide a 72, pero no divide ni a 8 ni a 9. Este es un ejemplo en que quería mostrar que pueden ser incluso el y y el z más grandes que 6, y todavía el x no dividirlos a cada uno. Muy bien. Siguiente definición. Un número entero se llama primo. Primo viene como de primitivo. Si el conjunto de divisores tiene exactamente 4 elementos. A lo mejor aprendieron en la primaria o en la secundaria que los primos son los que tienen 2 elementos, pero porque uno estaba pensando solamente en los positivos. En los cursos de matemática universitaria o superior, y los matemáticos en general llaman primos a los números que tienen exactamente 4 divisores. Y esos divisores son, para un x, el 1 menos 1, el x y el menos x. Una definición asociada es la de número compuesto. Si un número tiene más de 4 divisores, excepto el 0, se llama compuesto. Y el 0 no es primo, y el 1 tampoco es primo. Ni el 0, ni el 1, ni el menos 1 son primos. Los primos son los números que tienen exactamente 4 divisores. Y el 0 no es ni primo ni compuesto. Muy bien, con esto terminamos esta primera parte de la clase. La clase sigue, pero para que no se haga tan larga vamos a cortar acá y continuamos en un segundo video, que va a ser clase número 12, parte 2.